Me imagino que la mayoría de las personas que están aquí han tenido la desgracia de ir a una sala de urgencias tarde en la madrugada, ya sea por ustedes o por familiares o amigos. ¿No es así? ¿Alguna vez se imaginaron cuántas horas lleva despierto el residente o el jefe de la guardia que los va a atender? Sí, y a mí qué me importa, seguro es la respuesta de muchos, pues terminando esta plática ya verán lo mucho que les debe de importar. Quiero presentarles a los 5 pacientes que tengo bajo mi cargo hoy. El primero es John, tiene 24 años y llegó intoxicado por bebidas alcohólicas. El segundo es Daniel, tiene 30 años y llegó por un ataque de asma. El tercero es Miguel, tiene 28 años y llegó con una insuficiencia cardíaca. El cuarto es Max, tiene 19 años y llegó con una apendicitis aguda. El quinto es Roberto, tiene 35 años y llegó con una complicación diabética. Me quiero presentar. Wow volver a este escenario tan querido y conocido para mí. Soy Marcos Cherem, exalumno de esta institución, estudiante de medicina y juego voleibol de playa de alto rendimiento. Hace un año me entero que por una situación completamente ajena a mí, iba a tener que pasar un semestre casi sabático en la universidad. De esta manera, alejándome de todos mis amigos, lo cual me pegó emocionalmente muy fuerte. Para acabar con esta mala racha, me rompo el ligamento cruzado de la rodilla en enero, terminando de derribar mis ánimos por completo. En vez de quedarme lamentándome, decidí salir de mi zona de confort y meterme contra un sistema que lleva establecido de la misma forma por el último siglo, el sistema de salud de nuestro país. Entonces, ¿quién soy yo para hablarles de la importancia del sueño si yo soy el clásico estudiante que llega en vivo, sin dormir, una noche anterior al examen? Todo por estarme memorizando el temario. Los estudiantes de medicina, como mis compañeros y yo, desarrollamos esta habilidad tanto cuando entramos a la carrera. Una vez que entramos a la carrera, nos vemos obligados a no dormir y estudiar e incluso ir perfeccionando hasta el día de nuestra especialidad, el día en donde se nos requiere quedarnos 36 horas despiertos atendiendo pacientes. Así que yo quise saber los cambios que sufre nuestra memoria y nuestro cerebro al ver cómo funcionamos de esta manera. Los cambios que tenemos de aprendizaje y de memoria cuando funcionamos sin un sueño adecuado. Para hablar de algo, cuando les digo sueño, no hablo de las imágenes que nosotros vemos al estar dormidos. Hablo de la actividad de estar dormido como tal. ¿Y qué es esto? El sueño es un estado fisiológico que todos necesitamos para sobrevivir. Estudios publicados sugieren que un adulto necesita entre 7 a 9 horas de sueño todas las noches. Entonces, les quiero presentar a Luis. Luis ya se va a dormir porque son las 12 de la noche y tiene examen de historia mañana. Entonces, Luis pasa de la fase de estar despierto por la fase 1. La fase 1 es una fase de sueño muy ligera. Si nosotros quisiéramos despertar a Luis en esta fase, sería muy fácil para nosotros. Entonces, para descansar, Luis tiene que ir más profundo. Tiene que ir a la fase 2 y a la fase 3. Son fases de sueño un poco más lentas, en las cuales Luis descansa un poco más, pero no tiene la recuperación que necesita. Entonces, Luis tiene que ir todavía más profundo. Luis tiene que ir a la fase 4 del sueño. La fase 4 es la responsable para la recuperación física y psicológica de Luis. A partir de esta fase, va a poder seguir con su vida y sentirse recuperado completamente. 90 minutos después de que Luis se durmió, va a tener su primer ciclo REM. REM en inglés significa Rapid Eye Movements, o en español, movimientos oculares rápidos. Esta fase se ha relacionado directamente con la creación y la consolidación de memorias de largo plazo. Entonces, es fundamental para el desempeño académico y profesional de cualquier persona. Así que yo quise basar mi investigación en esta fase porque nunca se había hecho en residentes de medicina. Al hacerlo, en vez de quedarme con la información que existía, decidí ir beyond borders y crear mi propia información. Entonces, para quedar claros, la fase REM pasa a memorias de corto plazo a memorias de largo plazo. O sea, aprendemos mientras dormimos. Está cool, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa mientras va pasando la noche? Después del segundo ciclo de sueño completo, nuestro cuerpo ya no necesita llegar a la fase 4 del sueño. Estamos listos para despertar física y psicológicamente.
Pero curiosamente, en esta segunda mitad de la noche, los ciclos REM se van haciendo más largos cada vez, dándonos nuestro cerebro la posibilidad de aprender más y más conforme va pasando la noche. De esta manera, cuando Luis despierta, está listo para hacer su examen, encontrando conexiones entre fechas y eventos que antes no las tenía. Y me imagino que a muchos de los estudiantes que están aquí les ha pasado eso. Se duermen sin saber que en realidad lo saben. Se duermen pensando que no estudiaron bien. Y una vez que se despiertan pensando y dicen, wow, ¿qué fue? Sí es común y no es trampa. La respuesta se llama sueño REM. Entonces, ¿qué nos garantiza que los residentes o los jefes de la guardia en los que vamos a poner nuestra vida en sus manos han cumplido con estos requerimientos de sueño? En realidad, nada lo hace. Estudios publicados por la American Medical Association han encontrado que médicos internos privados de sueño diagnostican significativamente menos arritmias cardíacas que médicos bien descansados. Incluso este estudio compara el hecho de estar bajo la influencia del alcohol con estar privados de sueño. Paremos un segundo. Imagínense poner su vida en las manos de un médico borracho o su vida en las manos de un médico bajo la influencia del alcohol, cuando un error puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestro sistema de salud es ridículo. Así que yo diseñé mi experimento junto al doctor Héctor Romo para aplicarlo en residentes de medicina de la Ciudad de México. Yo aplicaría una prueba de memoria cada vez. Lo aplicaría iniciando el turno, antes de su siesta, después de su siesta, posguardia y un día después. Este día después sería para ver la consolidación de la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo. O sea, ¿qué tanto aprendieron a partir de esta prueba? La prueba que yo utilicé se llama la figura del rey. La figura del rey consiste en ponerle a los residentes esta figura y que la copien sin que la vean. A partir de esto, que chequen cada uno de los elementos de esta figura y obtener una puntuación, que eso es lo importante. O evita cualquier tipo de sesgo, ya que la puntuación está dada según la precisión y la localización de cada elemento. Antes de su siesta, les coloqué unos electrodos conectados a un electroencefalograma para monitorizar su actividad cerebral. De esta manera, yo iba a saber qué residente estaba en qué fase del sueño, en qué momento. Entonces, según los patrones que les estoy mostrando en la pantalla, yo podía saber en qué fase del sueño estaba el residente. Y si llegó al ciclo REM, lo clasificaba como que llegó al ciclo REM y los que no, en otro grupo. A partir de eso, obtuve mis resultados. Pero antes de pasar a los resultados, quiero demostrarles algo que me pasó y no sabíamos que nos iba a pasar. Los ciclos se acortaron drásticamente. Su cuerpo intentó obtener todo el sueño que les había faltado durante 36 horas y acortarlo en las 2 horas de siesta que sabían que iban a tener. Entonces, el tiempo entre las etapas se acortó. De esta manera, no tenían ni la recuperación física y psicológica de la fase 4, ni la creación y consolidación de memorias de la fase REM. De esta manera, acortando 8 horas de sueño en 2 horas. Pero lo más importante de todo es que ni siquiera se levantaban con nuevas memorias, ni siquiera descansados. En realidad, solo habían perdido 2 horas de su vida. Estos resultados van mucho más allá de lo que es nuestro sistema de salud. Nosotros podemos entender que al iniciar el turno y antes de la siesta, todos los residentes obtuvieron puntuaciones similares, pero todo cambia después de la siesta. Después de la siesta, los residentes representados en azul, que son los residentes que sí llegaron a REM, obtuvieron una puntuación mucho más alta en todas las pruebas de memoria visual que les hicimos. A eso, incluyéndole iniciando el turno al día siguiente, comprobando la teoría de que REM tiene una relación directa con la creación y consolidación de memorias de largo plazo. No puede ser que nuestro sistema de salud nos permita a nosotros, como pacientes, ponernos en manos de alguien que puede cometer un error mucho más fácil de lo que se cometería normalmente. Yo en lo personal no acepto un grado ni un porcentaje más de fallo del que pueda tener, y menos si el residente o el jefe de la guardia no durmió. ¿Recuerdan mis 5 pacientes?
Yo creo que esto debería cambiar. Aquí les voy a poner uno de ellos. ¿Alguien recuerda cómo se llama y qué molestias tenía? Es Daniel. Tenía un ataque de asma. Imagínense, ustedes durmieron bien y no pudieron reconocer. El segundo, ¿quién es y cómo se llama? Muy bien, algunos lo tuvieron. Él es Roberto y tuvo una complicación diabética. Bueno, y este último, ¿quién me puede decir quién es y qué complicación tenía? Pues no, nadie se dio cuenta que este paciente no estuvo dentro de los 5 que le mostré. Imagínense, ustedes durmieron bien, pero imagínense estar despiertos 36 horas y tratarse de acordar caras, nombres, alergias, medicamentos, padecimientos anteriores y miles de cosas más que debe de saber un jefe de cirugía. Esto debería cambiar y está pasando. Actualmente confundir pacientes o incluso confundir miembros entre derecho e izquierdo dentro de un paciente es algo que pasa. Para terminar, quiero enseñarles unas estadísticas que a mí me impactaron mucho. 4.8%, puede parecer poco, pero 4.8% de los conductores que están en las calles actualmente se han quedado dormidos o han estado cerca de quedarse dormidos manejando en el último mes. No estoy hablando en su vida, en el último mes. Esto trayendo consecuencias fatales para la mayoría de ellos. Y si no es para ellos, siendo una amenaza para nosotros, los que manejamos sin estar privados de sueño en las noches. 40%. Sí, 40% de los adultos reportan corta duración de sueño. Esto puede sonar muy normal. Sí, duermo menos de las 7 horas que me están recomendando, pero no. Esto trae problemas graves de salud consigo. Trae problemas como diabetes, hipertensión, fallas cardíacas e incluso problemas mentales, como lo es la depresión. Estos problemas solo por no saber dormir, o por estar metidos atrás de una pantalla, o por ser parte de la sociedad del cansancio. Y el último número, 100,000. Sí, 100,000 es el número de vidas que se pierden al año en Estados Unidos por errores médicos. 100,000 vidas que la mayoría de ellas son por estar médicos privados de sueño cometiendo errores. 100,000 vidas que no se deberían de perder y 100,000 familias que se desacompletaron por el error de alguien más. 100,000 vidas que yo le atribuyo al sistema de salud y a sus deficiencias. 100,000 vidas que no deberían de existir si tuviéramos un sistema de salud completamente sin errores. Así que la siguiente vez que vayan a una sala de urgencias, ustedes se podrían imaginar preguntarle al jefe de la guardia o a la persona que los esté atendiendo cuántas horas lleva despierto. Muchas gracias por su atención.